Bien, ¿cuántas personas vienen por primera vez en el día de hoy? ¿Cuántas han llegado por primera vez en este mes y nos han visitado? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eres bienvenido, esta es tu casa. ¿Cuántas personas tenían un ratico que no nos visitaban? Me gustaría ver sus manos. Dios te bendiga. Ani, Dios te bendiga. Bendecida, sabemos que tuviste un embarazo y que Dios pues bendijo tu vientre y bendijo tu hija. Así que eres bienvenida tú y toda tu familia. Así que yo quiero hacer algo que hago periódicamente y es hablar de esta iglesia. Esta iglesia nació en el corazón de Dios hace mucho tiempo. Mi esposo y yo tenemos, ella tiene más que yo, 25 años de convertida. No vayan a calcular las edades, por favor, que eso no es bíblico. Yo tengo 22 años de convertido. Nacimos en una iglesia de esta ciudad. Al año siguiente comenzamos a servir al Señor por la misericordia del Señor. Servimos desde la mayor parte que tenemos de haberlo recibido en nuestro corazón. Ha sido un proceso bastante largo de formación. Somos ministros de esa iglesia, salimos bajo la bendición de los apóstoles de ese lugar. Nuestra formación está sujeta a las asambleas de Dios de Colombia. Somos ministros graduados en teología bíblica de las asambleas de Dios, del seminario bíblico de las asambleas de Dios. Por lo tanto, quiero explicarle brevemente para que usted sepa en qué iglesia está. Amén. Somos una iglesia, y esta es nuestra doctrina, que creemos en la Santa Biblia como la palabra inspirada, la palabra infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón humana. Amén. Creemos en un único Dios verdadero, manifestado en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Creemos en la deidad del Señor Jesucristo y en su encarnación sobrenatural. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y se expresa en la deidad de una manera explícita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creemos en los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios. ¿Okay? La palabra ángel viene del vocablo hebreo malak y del griego ángelos, que significa mensajeros. La Biblia dice que Dios los ha puesto para servir a aquellos que somos hijos de Dios. Creemos en el hombre como la creación divina del universo y de Dios. Creemos en la santidad original. Creemos en que el hombre cayó y no supo administrar lo que Dios puso en su mano. Pero también creemos en la redención que Jesús hizo en la cruz del Calvario para redimir el pecado de todo aquel que se había apartado o que no había creído en el Señor Jesucristo. Creemos en la salvación por medio de la fe, amén, en Jesucristo, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Saben que tenemos salvación en Jesús. Creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo y por la obra de la Santa Biblia. Amén. Amén. Creemos que el hombre tiene que cambiar y que en un proceso de cambio tiene que crecer a la estatura de Cristo, que muchas cosas de nuestra vieja naturaleza tienen que desaparecer y los frutos del Espíritu tienen que comenzar a manifestarse en nuestra vida. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo como la promesa del Padre, como la señal física de hablar en otras lenguas. Amén. Creemos en la sanidad divina. Creemos que Dios puede sanar el corazón de la persona afligida, el corazón que ha llegado cargado a la presencia de Dios. Creemos que puede derrotar y sacar toda raíz de amargura de nuestro corazón. Creemos también en la sanidad física, en los milagros, en los dones del Espíritu Santo. Creemos en las ordenanzas de la iglesia, que son 2 según lo establecido por la palabra: el bautismo en agua y la cena del Señor. Amén. Creemos en la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, ¿ok? Como la institución
instrucción entablada a partir del libro de los Hechos para que cada uno de nosotros tuviéramos un lugar para adorar plenamente a la presencia del Señor. Amén. Y ser edificados en el conocimiento de su palabra. Creemos en la bendita esperanza, o en la esperanza bienaventurada, de que algún día partiremos a la presencia de Dios y nos gozaremos con Él y nos alegraremos de las buenas obras que usted y yo hicimos aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Si se lo va a dar, dáselo fuerte, porque es para Él. ¿Sabe? En eso creemos en este lugar. Así que yo quiero que tú te sientas confiado de que estás en un lugar donde puedes crecer espiritualmente, donde se predica la doctrina que está en la palabra de Dios, no en palabra de hombre, sino en lo que está escrito en su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahora dile que está a tu lado, prepárate, porque Dios te va a hablar. Y hemos venido tratando el tema conociendo al Espíritu Santo, ¿ok? Y quiero utilizar la misma base bíblica, Juan 14, del 15 al 26. Juan 14, del 15 al 26, yo tengo la traducción viviente. Si usted la puede tener en su tabla o en su celular, usted va a tener una versión más comprensible de lo que tal vez Dios quiere expresar. Ok, dice la palabra: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo les pediré al Padre, y les daré otro abogado defensor. Repita conmigo: otro abogado. Ok. ¿Sabe algo? Usted tiene quien lo defienda aquí en la tierra. ¿Okay? Tóquele la mano al que está a tu lado. Dile: hija, tú sabes que Dios te va a defender. Dígale al que está atrás: ¿sabes qué? Tú tienes a alguien que te defienda. Tal vez todo el mundo te ha dado la espalda, pero sabes, hay uno allá arriba que te va a defender. ¿Okay? Quien estará con ustedes para siempre. Escúchame. Hay gente que te deja sola, que te deja solo en los peores momentos. Cuando tú estás esperando que esas personas aparezcan, desaparecen. Pero hay uno del cual habla la Biblia que va a permanecer para siempre. O sea, que si Él está ahí en los momentos más difíciles, entonces en todo momento su defensa estará para mi vida. Amén. Su defensa estará en toda circunstancia. Su defensa estará en todo momento. ¿Alguien tiene que creer eso? ¿A quién se refiere el Señor? Versículo 17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. ¿Ok? Quien guía a toda verdad. Hay muchas cosas que nos llevan a vivir una vida de mentira. Hay mucha falsedad en el mundo de hoy. Hay mucha gente que te puede traicionar. Hay mucha gente que te puede fallar. Pero escúchame bien, una persona que está llena del Espíritu Santo puede, escúchame bien, puede y va a discernir quiénes son aquellas personas que son leales, aquellas personas que son fieles. Amén. ¿Sabes? Puedes discernir qué circunstancias pueden entorpecer el plan de Dios, qué personas te convienen y qué personas te pueden afectar, qué personas te acercan a Dios y qué personas te van a terminar alejando. Alguien diga amén. Me refiero al Espíritu Santo, quien te guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca y no lo reconoce, ¿ok? Pero ustedes sí le conocen. ¿Cuántos lo conocen en este lugar? Solamente 4 manos en este lugar. ¿Cuántos lo conocen? Gloria al Señor. Lo vas a conocer en esta mañana. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Okay? Versículo 18: no los abandonaré como huérfanos,
vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo y ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandatos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces Judas, no el Iscariote, sino el otro discípulo que tenía el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Versículo 25. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, escúchame, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, cambiaste de abogado, escúchame, cambiaste de abogado, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo, escúcheme, les enseñará todo y recordará cada cosa que les he dicho. ¿Ok? Cada cosa que les he dicho. ¿Cuál es el objeto de estudiar esto? El estudio del Espíritu Santo te va a permitir apreciar más adecuadamente la naturaleza y la persona de Dios. ¿Sabes? Vamos a entender en plenitud y de una manera completa a conocer a Dios. ¿Ok? ¿Cuántos les gustaría conocer a Dios? Comprender, segundo, la naturaleza de la iglesia como cuerpo orgánico vivificado por el poder del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? A que tú puedas conocer tú conoces la obra de Jesús y tú sabes que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿ok? Hasta ahí muchos conocen lo que tiene que ver con Jesús, pero muchos no saben qué pasó después que Él murió en la cruz. ¿A qué tú tienes beneficios? ¿A qué viene en esa parte de la redención? ¿Y qué es beneficio para cada uno de nosotros? Muchos no conocemos eso, pero muchos tampoco conocen cuál es la obra del Espíritu Santo, amén, en la vida del creyente. Y es que el Espíritu Santo vino para consolarte, para ayudarte, para convencerte cuando estás haciendo las cosas equivocadamente, para ayudarte a discernir muchas de las cosas que pueden dañarte, que pueden alejarte del Señor, y darte y revelarte aquellas que sí te pueden acercar a Él. Vino a capacitarte, vino a equiparte, a colocar dones especiales sobre tu vida, a cambiar tu carácter, a sacar toda raíz de amargura, a hacerte una persona afable, a cambiar tu manera de ser, a sacar el odio, el resentimiento y a colocar la gracia divina, amén, aquella que te va a abrir puertas, aquella que te va a remover obstáculos, aquella que te va a, aunque tú no lo tengas, va a mostrar lo que tú no sabes que tú tienes, pero Dios sabe que sí lo posees. ¿Sabes? Eso lo viene a hacer el Espíritu Santo. Comprender el plan de Dios para el creyente y su provisión divina para la vida cristiana victoriosa. ¿Ok? ¿Sabes? Cuando tú conoces a plenitud a Dios, te garantizo, no te garantizo que no vas a tener dificultades, pero te garantizo que si las tienes, vas a vencer en cada una de ellas. Amén. Vamos a dársela fuerte si usted lo quiere. El apóstol Pablo dijo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Colócame esa cita. Mira lo que dice Pablo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder
Santo, sino a vivir una vida de victoria. Que tú puedas ver victoria en tu familia, que tú puedas ver victoria en tus hijos, que tú puedas ver victoria en lo laboral, en lo financiero, que tú puedas ver y romper esquemas y paradigmas que estaban dentro de ti. Eso no lo puedes hacer tú solo, eso no lo puedes hacer tú sola. Tú no puedes cambiar a tu esposo y tu esposo no la puede cambiar a ella. Tú sencillamente puedes ser el puente y el instrumento que el Espíritu Santo va a utilizar. ¿Para qué? Para colocar palabras sabias, para colocar actitudes correctas, ¿sabes? Para callar la boca y que no salgan de ellas palabras que antes lo que hicieron fue separar tu matrimonio, que hicieron alejar a tus hijos. Amén. ¿Sabes? Cambiar cosas que de pronto en el diseño del mundo estaban permitidos, pero que en el diseño que Dios tiene para nosotros van a ser quitadas, para que lo nuevo de Dios comience a manifestarse en ti. Amén. A eso me refiero. ¿Sabes? Que se te puedan abrir puertas que antes nunca se te abrieron. ¿Sabes? Porque todo lo hacías en tu propia fuerza. Pero cuando actúas con el poder y el respaldo del Espíritu Santo de Dios, la gracia de Dios se activa. Y entonces aquello que era imposible para ti, escúchame bien. Yo siempre le digo una frase a aquellas personas que lo creen. Es más, si antes tenías que tocar puertas, cuando la gracia de Dios comienza a activarse por el poder del Espíritu Santo, las puertas no las tendrás que tocar, sino que te vendrán a buscar. No tendrás que llamar, sino que te llamarán a ti. ¿Sabes por qué? Porque estás caminando bajo el poder de Dios. El mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Ok? Escúcheme, si lo que se predica en este lugar usted no lo convierte en un rema para su vida, usted seguirá siendo la misma persona resentida, la misma persona amargada, el mismo esposo que maltrata a su esposa, el mismo hijo rebelde que no se sujeta a la autoridad de sus hijos, de los padres. No se están durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque tú no te cambias a ti mismo y tú no puedes, en tu propia sabiduría, lo dijo Pablo, no puedes persuadir a nadie. El Evangelio es una demostración de poder. Y aquellos que fueron lo que fueron en su vida pasada y que ya no lo son, saben que le estoy hablando, que lo intentaron muchas veces, que tal vez muchas personas le predicaron la palabra, pero no pasó absolutamente nada hasta que llegó el poder de Dios. Y fue en un día, fue en un instante, fue en meses, y fue en un lugar específico escogido por Dios donde fuiste transformado verdaderamente. En eso consiste en el Evangelio, en que podamos y que la gente pueda ver el cambio, que podamos testificar y ser de testimonios a aquellos que no creen en la verdad revelada del Señor. Amén. Hechos capítulo 1 versículo 8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, Pablo lo que estaba diciendo, hay más allá de una religión. Es importante tener una religión. La palabra religión muchas veces la hemos malinterpretado, pero en sí los hombres todos tenemos una religión y tenemos una fe que nos identifica delante de Dios y delante de los hombres. Escúcheme bien, pero hay mucho más. Hay una relación personal que Dios espera tener con cada uno de nosotros, y que es necesario que tú también puedas tener una relación personal con ese Señor, con ese Dios. ¿Sabe? Porque Él tiene preparadas y diseñadas cosas buenas para nosotros y para cada una de las familias que están en este lugar. Amén. Entonces, cuando tú caminas bajo el poder de Dios, escúchame bien, ese poder te va a respaldar en todas las cosas que emprendas de la mano del Señor. Amén. Cuando venga una enfermedad, tú puedes estar seguro que el poder de Dios se va a manifestar y que algo Dios va a hacer, que un milagro puede ocurrir. Pero vas a vivir con la expectativa de que cualquier día y en cualquier momento el poder de Dios se va a manifestar y esa enfermedad tendrá que desaparecer. Y así va a suceder en cada área y en cada disciplina de tu vida. ¿Ok? La doctrina del Espíritu
Santo se conoce como neumatología, que es el estudio del Espíritu de Dios, ¿ok? Ahora, ¿qué es doctrina, pastor? Doctrina significa enseñar. Es una forma de enseñar. Y en este caso es la manera de transmitir la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que yo voy, le dijo, ¿sabes, Timoteo? Mientras yo voy, mientras yo me demoro un poquito, mientras sigo atendiendo los asuntos que estoy atendiendo acá, ocúpate de 3 cosas. Número 1, de la lectura. Número 2, de la exhortación. Y número 3, ¿de qué? De la enseñanza. Estaba diciendo, ocúpate de qué? De que puedan leer la palabra. Ocúpate de exhortar a la gente que está andando en un camino equivocado. Y ocúpate de mantener, de conservar y de enseñar la sana doctrina, ¿ok? Por lo tanto, es importante que usted se adoctrine, que usted conozca la palabra, que no tenga una religión, escúcheme, que no se deje persuadir por palabras y por fábulas que hoy en día se están dando. Usted tiene que conocer qué es lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia es un conjunto de doctrinas. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Okay? Estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Ok, ya definimos qué es doctrina. La Biblia es un conjunto de doctrinas que están agrupadas, ok, y que se estudian, que se pueden estudiar de manera independiente. ¿Para qué? Para que usted pueda tener una comprensión, pueda comprender de una mejor manera la palabra y usted pueda conocer más a Dios. ¿Ok? Porque cuando usted conoce en un global a Dios, no entiende muchas cosas. No sabe por qué pasan los procesos. No entiende por qué Dios actúa de esta manera. No entiende por qué en una iglesia se pide diezmo. No entiende por qué a veces se pide que colabore para esto o para aquello. Porque a veces no sabemos qué cosas están en la palabra, qué cosas aprueba Dios y mucho menos qué desaprueba Dios. Entonces lo que trata la doctrina de enseñarnos, escúcheme bien, es que usted pueda recibir un mensaje real, escúcheme, de lo que está en la palabra del Señor. Amén. Y la doctrina se encarga de ratificar lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, la Biblia es un conjunto de doctrinas que se pueden estudiar sistemáticamente, que se pueden separar, escúcheme bien, individualmente, para que usted pueda comprender a la persona de Dios, para que pueda conocer al Dios trino del cual nosotros hablamos y nosotros creemos, ¿ok? Por ejemplo, si usted coge muchos eventos que tienen que ver con la persona de Jesús y los agrupa, está usted metiéndose en la doctrina de la cristología. Si usted toma muchos eventos que tienen que ver con los ángeles buenos que dice la Biblia y con los ángeles caídos, usted está entrando a la doctrina de la ¿qué? De la angelología o la demonología. ¿Sabe? Es una doctrina que se está estudiando por aparte. Cuando usted toma eventos que tienen que ver con la manifestación del Padre, usted está hablando de una teología propia de la que tiene que ver solamente con la manifestación del Padre. Amén. Entonces podemos conocer de manera doctrinal cada parte de la palabra para tener una comprensión y un entendimiento del Dios al cual tú adoras, del Dios al cual tú sirves. Amén. Entonces, sistemáticamente, escúcheme, hemos hablado de doctrina, hemos hablado de teología, que es el estudio de Dios. Entonces, la doctrina agrupada es el estudio de Dios, la teología sistemática es el estudio de Dios, pero de manera separada y de manera individual. Por ejemplo, la teología propia es el estudio del Padre, la cristología es el estudio del Hijo, la neumatología es el estudio del Espíritu Santo, la bibliología es el estudio de la palabra, la soterología es el estudio de la salvación, la eclesiología es el estudio de la iglesia, la escatología es el estudio del fin de los tiempos, de los eventos futuros, la antropología es el estudio del ser humano, la teología es el estudio del pecado. Entonces, cuando usted estudia cada una de estas cosas por separada, usted va a entender a Dios. Amén. Usted va a entender por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Ok? Usted va a entender que a pesar de que Él lo ame como lo amó, cuando hablamos de la vida de Cristo, cuando usted estudia cristología, usted va a quedar convencido de la obra redentora de Jesús. Y usted lo va a amar más de lo que lo
el día de hoy. ¿Sabe? Cuando yo pude estudiar la persona de Jesús individualmente, yo pude enamorarme más del Señor. ¿Sabe? Porque entendí que el plan que Él tenía, escúchame bien, desde que Él llegó, desde que Él nació, desde que Él creció, sabía que tenía una asignación y sabía que iba a morir por cada uno de nosotros. ¿Sabe? Cuando tú te metes en esa historia y puedes saber lo que Él sufrió y lo que padeció por ti y por mí, tú te vas a enamorar más del Señor. ¿Amén? ¿Sabe? Pero lo que nos ocupa es el estudio del Espíritu Santo en este momento. ¿Ok? Entonces, quiero hacer una pequeña interpretación del texto base. Y quiero comenzar diciéndote y llevarte a Juan capítulo 1. ¿Sabes? Ahí la palabra que demuestra que Jesús era ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo qué? Era Dios. ¿Ok? O sea, ¿y el verbo era qué? Dios. ¿Ok? Jesús vino a habitar. ¿Se hizo qué? Se hizo hombre y vino con un plan de redención aquí en la tierra. Por lo tanto, Jesús vino a estar con nosotros. Pero, escúchame, Jesús no podía habitar en nosotros. Por eso es que en el texto que utilizamos inicialmente, Él dice, os enviaré otro abogado. ¿Ok? Enviaré otro abogado. Escúchame. Y el Padre y yo iremos a habitar en ustedes. El Señor no podía habitar en nosotros. El Señor vino con una misión y una asignación. Isaías dice que Él fue llevado como oveja al matadero. Jesús ya sabía que su tiempo aquí en la tierra iba a ser cortado por el plan del Padre. Escúchame. Por lo tanto, el Señor tenía que darle continuidad a ese plan. Y la única manera de que Él pudiera y que el Padre pudiera habitar en nosotros era a través de ¿qué? De la persona del Espíritu Santo, que se convertiría en templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Por lo tanto, la obra de Jesús, por eso Jesús dijo, Él vino a glorificarme. El Espíritu Santo vino a glorificar la obra de Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendiendo esto, entendemos por qué Jesús ascendió al cielo y por qué el Espíritu Santo comenzó a dispensionar la gracia y a formar la iglesia que para ese tiempo se estaba levantando en el libro de los Hechos. Ahora quiero trasladarme a Hechos capítulo 2, que es el segundo texto base que estamos utilizando. Y ustedes saben qué pasó en Hechos capítulo 2. Voy a leerlo rapidito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes, ¿ok? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, escúchenme, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que Jerusalén era un centro donde habitaba mucha gente de distintas nacionalidades, ¿ok? Y hecho este estruendo se juntó la multitud. Estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿te quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos, están ebrios, se pasaron, estos tipos están borrachos. Ok, mira lo que dice. Quiero antes de comenzar a decirle algo. Lucas capítulo 12 versículo 10 dice, y todo aquel que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Quiero establecer esta restricción para que usted entienda y llevarlo a un equilibrio de la palabra. ¿Ok? Está hablando Jesús. Y Jesús dice, todo aquello que digan en contra de mí puede ser perdonado, pero todo aquello que levantes en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Ok? Ahora quiero citar
Marcos capítulo 16, versículo 17. Las palabras del Señor en el Evangelio de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Hablarán qué? Nuevas lenguas. Dame el 18. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ok? Bien. Quiero explicar algo para que usted entienda. Cuando ocurrió la manifestación y el derramamiento del Espíritu Santo, escúcheme bien, en el libro de los Hechos ocurrió un hecho sobrenatural. ¿Ok? No era de orden natural. ¿Qué ocurrió? Que las personas que estaban reunidas, los apóstoles, aquellos que habían creído en el Señor, tenían una orden de Jesús, de permanecer ¿en dónde? En el aposento alto y de recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasaba? Escúcheme, Jerusalén era un centro religioso, político, comercial, donde se movía constantemente. Mucha gente llegaba a Jerusalén, pero había una ocasión especial. Escúcheme, Pentecostés era una celebración donde acudía mucha gente. Coincidía con la celebración, creo que 50 días después de la Pascua de los judíos. Había un evento que congregaba a mucha gente para ese entonces. La historia y los datos que tú puedes encontrar, más o menos calculan que entre 150,000 personas y 180,000 personas iban a estar reunidas en toda Jerusalén para ese momento. O sea que Dios sabía que en ese momento, si la gloria del Señor descendía, mucha gente se iba a convertir al Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que usted tiene que hacerse amigo del Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que te pueden suceder a ti y que tú no tienes conocimiento, pero que estratégicamente Dios puede programar para favorecerte a ti en las circunstancias que tú menos piensas. El Señor sabía que ahí se iban a congregar 180,000 o 150,000 personas que no conocían de Jesús, que nunca habían escuchado, que venían de distintas naciones. Si tú lees lo que Lucas dice, más o menos, o sea, literalmente hay 15 naciones que él nombra en ese momento, más aquellas que no nombran, pero que dicen que venían de otros lugares. O sea que había una población bien grande. No habían 15 personas, habían representadas en 15 naciones una cantidad y un grupo grande de personas. Por lo tanto, el Señor preparó de antemano todo ese escenario. Por eso les digo, no se muevan de allá, esperen la promesa ahí. Y muchos de nosotros, cuando Dios nos dice que esperamos, no sabemos ni por qué. Pero si Dios te dice estate quieto, es porque algo bueno te viene. Amén. Es porque algo bueno te va a sorprender. Amén. Algo que va a estremecer tu vida. Entonces, ¿sabe algo? Me llama la atención y quiero comenzar a entrar en lo que tiene que ver con la doctrina. Las personas que estuvieron en este lugar recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo, hay dos tipos de lenguas que se hablaron en el Nuevo Testamento. Número uno, ellos dicen que hablaron en el lenguaje nativo de cada uno de los que estaban escuchando la palabra. ¿Ok? Fue algo sobrenatural. ¿Sabe? Hay dos posiciones. Una que dice que los apóstoles necesitaban convencerse de que el Evangelio iba a llegar a los gentiles. Porque ellos pensaban que solamente tal vez el pueblo judío era el que necesitaba seguir recibiendo la palabra del Señor. Pero Juan capítulo 1 versículo 12 dice, a los suyos vino, pero más los suyos ¿qué? No lo recibieron. Jesús comenzó a tratar con un pueblo diferente a partir del libro de los Hechos. ¿Ok? Los suyos no le quisieron recibir, no aceptaron el mensaje de salvación, no consideraban que el Mesías era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, el Señor estableció, voy a tratar con el pueblo gentil. Y Dios diseñó un plan y diseñó una estrategia para que muchos gentiles que estuvieron reunidos el día de Pentecostés recibieran la palabra. Y fueron bautizados, dice, y vino como viento recio sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas que tenían que ver con el lenguaje, con el idioma nativo de cada uno de los que estaban presentes. ¿Sabe? Por eso es que cuando Pablo se levanta, la gente entendía lo que los discípulos estaban hablando. ¿Alguien dice amén? Y aquellos que estaban escuchando, que no conocían el mensaje de salvación,
dice la palabra, están maravillando a Dios. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Sabe? El Señor nos preparó para evangelizar y extender el reino de Dios a aquellos que no hacían parte del pueblo judío. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, otra posición dice que los apóstoles fueron bautizados de una manera sobrenatural en el idioma de los pueblos que estaban observando, para evangelizarlos en su lenguaje nativo. Tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que Dios, escúchame bien, estratégicamente utilizó ese momento para que más de 3,000 personas en el discurso en donde Pedro llevó la palabra, donde predicó el mensaje de salvación, recibieran al Señor en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, yo quiero llevarte a Lucas capítulo 13, versículo 1. ¿Cuántos entienden eso que acabamos de decir? Porque muchos creemos que ahí recibieron el bautismo en lenguas angelicales. ¿Ok? Lee de manera literal lo que dice el texto. Ahora yo quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 13 versículo 1. Cuando Pablo está exhortando a los corintios y le está diciendo que los corintios se preocupan mucho por los dones espirituales, Pablo le está enseñando los frutos son más importantes que los dones. Y les da a entender que los dones no salvan a nadie, pero que los frutos sí te van a llevar al cielo. Entonces, en el capítulo 13, Pablo hace una referencia y es la que quiero tomar para que tú veas. Y Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas, escúcheme, las de Pentecostés. ¿Alguien me está siguiendo? Las de Pentecostés. A esas se está refiriendo. Escúcheme. Y lenguas ¿qué? Angélicas, angelicales. Está hablando del otro bautismo que se manifestó en la iglesia de Corintios. ¿Alguien me sigue? Y les hace referencia a lo que le acabo de decir inicialmente. Pero quiero que veas la referencia bíblica de que habían dos tipos de bautismo en ese momento para la iglesia en aquel entonces. 1 Corintios capítulo 4 versículo 12. Dice, porque el que habla lenguas, y aquí te lo compruebo, no habla a los hombres. ¿Qué pasaba en Pentecostés? Las lenguas que recibieron, ¿a quién hablaban? A los hombres, porque fue utilizada por el Señor para que aquellos gentiles que no conocían la palabra entendiesen el idioma de los apóstoles que fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Alguien me está siguiendo y está entendiendo? Entonces, cuando tú hablas lenguas angelicales, dice Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Pentecostés, el bautizo, los hombres hablaron ¿a quién? A los hombres. Cuando tú eres bautizado en las lenguas, en el lenguaje de Dios, no hablas a los hombres, sino hablas ¿a quién? A Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. ¿Qué se habla en Pentecostés? Se evangelizó, se enseñó la palabra de Dios. Pedro predicó ¿qué? Un mensaje de salvación. Y dice que aquellos que llegaron a Jerusalén y que fueron sorprendidos por el derramamiento del Espíritu Santo, entendían la manera como ellos, o sea los apóstoles, maravillaban a su Dios. Ahora, quiero decirte algo. Pablo fue bautizado en lenguas. Hechos capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, versículo 17. Estamos hablando de doctrina bíblica, ¿ok? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose hablaba en lenguas y profetizaba. ¿Ok?
Quiero decirte algo. La doctrina del Espíritu Santo, y hice énfasis en esto, porque sé, y hubo mucha gente que quedó inquieta y me dijo: pastor, yo no hablo en lenguas. La doctrina del Espíritu Santo va mucho más allá de hablar en lenguas. ¿Ok? Va mucho más allá de que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo. Va mucho más allá. Tiene que ver también con el equipamiento que Dios te da para el servicio, para llevar tu vida cristiana, con el discernimiento, con la autoridad, con el poder, amén, con los dones que el Espíritu de Dios deposita sobre ti. Tiene que ver con el fruto del Espíritu, ¿ok? ¿De qué te sirve a ti ser usado por Dios si en tu corazón no hay amor? ¿De qué te sirve profetizar si cuando llegas a casa lo que tú hablas son palabras obscenas y comienzas a maltratar a tu esposo y a tus hijos? ¿De qué te sirve hablar en lengua? Pablo le dijo: yo hablo más lengua que ustedes. Pablo los exhortó y los paró porque abusaban y porque tenían un desconocimiento de lo que era realmente el uso de los dones. ¿Sabes? Y muchas veces podemos ser usados por el Señor y podemos tener dones, y Dios me puede mostrar, y Dios te puede mostrar, y Dios te puede usar en sabiduría, en conocimiento, en profecía. Tú puedes imponer las manos sobre alguien y esta persona puede sanar. Pero ¿de qué sirve todo eso? ¿Dónde está el Espíritu de Dios habitando en tu vida si seguimos siendo los mismos de antes? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo puedo tener el don de lenguas y hablar en lengua, pero la gente va a quedar loca cuando sepa de mi testimonio y va a decir: eso es locura, eso es mentira, porque no estoy testificando del Espíritu Santo, de mi relación con el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Hechos capítulo 10, versículo 38. Ellos hablan de Jesús. Quiero decirte algo. Yo quiero que hay gente que está en este lugar que se me acercó y me dijo: pastor, yo no he sido bautizado. Descansa en el Señor. Escúchame. Dios te va a visitar en cualquier momento. Dios va a llegar a tu vida y te va a sorprender. Pero quiero decirte algo: el hecho de que tú no tengas el bautismo del Espíritu no te hace menos que nadie. Ni que no puedas ser usado por Dios. Amén. Alguien diga amén. Es así, te lo demuestro con la palabra. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo, o sea, en el ministerio de Jesús tenía el respaldo del Espíritu Santo. El Señor nunca habló en lenguas, pero el poder del Espíritu Santo estaba con él. Y hacía milagros, y el poder de Dios se manifestaba. Hizo bienes, sanó a los oprimidos por el diablo. Había liberación, quebrantaba las tinieblas, porque Dios estaba con él. Yo quiero decirle a esas personas, porque yo me sentí en algún momento así, frustrado. Y yo decía: Señor, ¿y qué pasa conmigo? No soy merecedor de la promesa. Y un día el Señor me sorprendió y pasó mucho tiempo. Pero mientras eso pasaba, yo servía a Dios. Dios nunca me etiqueteó y me dijo: hasta que tú... No. En eso no es un fin. Escúchame, es un medio que Dios utiliza para que los incrédulos conozcan el Evangelio de Jesús. Amén. Así que no te cargues por eso. Espera la promesa con paciencia, pero gózate de la llenura y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora quiero resumir brevemente. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jehová Nisi? De Jehová Jireh. Amén. De Jehová Sabaoth. De Jehová Sinekud. Amén. ¿Cuántos han escuchado hablar de Elohim? ¿Sabes? Son los nombres de Dios.
¿Cuántos saben quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos saben quién es él? Aquel que la Biblia dice que es linaje de David. Amén. ¿Cuántos saben que es el hijo de José, el carpintero? Amén. ¿Cuántos conocen los nombres de Jesús, el Mesías, el ungido? Amén. ¿Sabe? Quiero hablarte brevemente de los nombres del Espíritu Santo, ¿ok? Para que puedas entender un poco más cuando tú comiences a leer la palabra. Nombres que la Biblia señala del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 13. Primer nombre, tóquele el nombre al que está al lado suyo y dígale: primero. Es conocido como el Espíritu Santo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ok? Si vosotros, siendo malos, escúchame bien, nuestra naturaleza no es buena. El ser humano por naturaleza siempre tiende a hacer las cosas malas. Siempre tiende a decir las cosas malas. Escúchame, pregúntale a alguien que te diga algo bueno de esta persona y que te diga algo malo. Va a haber un desequilibrio tremendo entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Pregúntale qué cualidades ves, a qué cosas admiras de esta persona. Pero pregúntale qué cosas malas tú le ves a alguien, o qué tiene el pastor de malo, o qué defectos le ves tú al pastor. De pronto algunos te van a decir: bueno, este pocotón de malos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos o uno tiende generalmente a inclinarse por las cosas negativas. ¿Ok? Y no sé si tú te encuentras con gente negativa constantemente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en nuestro corazón, aún siendo cristianos, por eso la Biblia dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Generalmente atesoramos más las cosas malas que las cosas buenas. A alguien, los casados, nos pasa mucho eso. Tú puedes hacer 20,000 cosas buenas durante el día, pero si haces una mala, todas las 20,000 buenas que hiciste no valen para nada. Eso no pasa en este matrimonio. Lo digo por el tema de las consejerías y lo que uno escucha constantemente. ¿Por qué? Porque tendemos a inclinarnos por lo negativo. Amén. Así somos nosotros. Pero hay una naturaleza a veces pecaminosa en el corazón del hombre. Y la obra del Espíritu Santo, que viene a hacer, a santificar el hombre, a cambiar lo malo por lo bueno, lo oscuro por aquello que pueda iluminar y traer luz a cada una de las áreas de nuestra vida. Ahí es donde tú ves cómo la persona progresivamente va experimentando un cambio en este camino. ¿Ok? La gente se desespera y la gente quiere que todo el mundo, apenas pise la iglesia, cambie de manera milagrosa. Quiere que ese estruendo sacude a esa persona y le saque todos los chocoros viejos y toda la mugre con que llegó del mundo de un día para otro. Y eso no pasa así. Nosotros no cambiamos de un día para otro. Si hay algún ángel aquí que pueda testificar y que cambió de un día para otro, levante su mano. Nadie cambia de un día para otro. Es más, todavía estamos en un proceso de cambio. Todos los días tenemos que colocar delante del Señor aquellas cosas que están mal, porque nos equivocamos con palabras, con actitudes, con ofensas. En algún momento dejamos que nuestro corazón se llene de ira, y las personas que están a nuestro lado reciben eso. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a hablar en nuestro corazón, esas cosas comienzan a ser transformadas. ¿Ok? Y Dios utiliza los procesos de tu propia vida para enseñarte que tu carácter necesita un cambio, que tu corazón necesita ser restaurado y ser sanado, que amargura, temor y angustia tienen que salir de él, porque Dios va a colocar de sus frutos, escúchame, va a colocar aquello que Dios quiere hacer en tu vida, pero que si no hay un cambio no lo puede hacer. Escúchame, y la obra del Espíritu Santo va a provocar que el proceso de santificación comience a progresar en cada uno de esos. Pero no solamente depende de él, también depende de la voluntad y de la disposición que tú tengas para entender, escúchame bien, el consejo de él. Él es el que convence de juicio, de pecado y de justicia. ¿Ok? Y él te va a hacer sentir cuando tú estás mal.
Cuando vienes a la iglesia y estás haciendo cosas malas. Cuando has hecho un compromiso con Dios de nunca apartarte y tu pie comienza a desviarse y se aleja de las fronteras de la santidad y de la obediencia y comienzas a caminar en cosas que a Dios no le agradan, ¿sabes? El Espíritu Santo te lo va a decir, el Señor te va a hablar a través de él y te va a decir: te estás equivocando, te estás alejando, estás tomando decisiones que no están de acuerdo a mi voluntad. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, el Espíritu Santo obra de una manera poderosa en el proceso de santificación del hombre. Pero tú tienes que permitir que Él haga la obra. Porque hay gente que uno se encuentra que le dice: Señor, o sea, transforma a mi marido, pero no quiere que lo transforme o la transforme a ella. Entonces quiere que todo el mundo cambie, pero no quiere cambiar. Alguien diga amén. Número 2, también es conocido como el Espíritu de Dios. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Ok? Apocalipsis habla que va a llegar un momento donde Dios, ¿cuántos han leído esa parte? Donde Dios va a separar, ¿ok?, a unos y a otros. A eso se refiere Pablo, el día de la redención. Escúchame. Y aquellos que están sellados por el Espíritu Santo van a estar dentro de los escogidos del Señor. Pablo está hablando de algo que va a suceder, de un evento futuro. Por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. El sello en la antigüedad era una señal ¿de qué? De propiedad, de que algo le pertenecía a alguien, de que alguien estaba empoderado de eso, que tenía su sello. ¿Ok? Entonces tú y yo le pertenecemos al Señor. ¿Alguien está aquí? O sea, y si tú le perteneces a Dios, entonces tú no puedes hacer lo que tú quieres. ¿Ok? Ahora sí lo puedes hacer porque Dios te dio la libertad, pero tienes que asumir las consecuencias de tus malas actuaciones. ¿Ok? Tú puedes tener a tu esposo que es un ministro, puedes tener a tu papá que es un tremendo hombre de Dios, puedes tener a tu tía que es una tremenda sierva de Dios, ayuna 50 y pico de días, o sea, habla en lengua, tiene 10 dones, tiene 8 ministerios, o sea. Pero si tú no eres responsable con tu manera de vivir, escúchame bien, Dios te va a llamar a cuentas, ¿ok? Porque si Dios te ha sellado, escúchame, y tú le perteneces al Señor, y tú un día le dijiste: Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida, cambia mi marido, cambia mi esposa, cambia mis hijos, cambia el trabajo, y Dios te lo cambió, escúchame bien, va a venir una demanda sobre ti de parte de Él. Amén. Y tú vas a tener que rendirle cuentas al Señor en su momento de tus malas obras. ¿Ok? Tanto los que estamos acá arriba como los que están allá abajo. Algún día Dios nos va a pedir cuentas, porque la palabra lo dice, que compareceremos ante el tribunal de Cristo por nuestras buenas o malas obras aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando la palabra dice que el Espíritu se contrista, es porque tal vez Él quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros apostamos a veces por lo que creemos que es mejor para nuestra vida. Y nos olvidamos de que Dios es quien ordena nuestros pasos y no los ordenas tú. Que Él es quien aprueba el camino de cada uno de nosotros y tú no los apruebas. Pero sin embargo, a pesar de que el salmista dice que Dios lo ordena y Dios lo aprueba, nosotros lo queremos ordenar. Y nosotros queremos aprobar cosas que Dios desaprueba. Y es ahí donde nos metemos en problemas. Y el Espíritu de Dios se entristece. Contristar significa entristecer. Porque Él está empeñado en que te vaya bien, en que las cosas te salgan, en que tú puedas crecer como persona, en lo laboral, en lo profesional, en lo económico, en lo ministerial, en todas las áreas. Pero se entristece cuando ve que tú no quieres seguir la ruta y el camino que Él tiene diseñado para ti. Amén. ¿Alguien me está siguiendo con Él? Entonces, ¿cuál es la
idea de que te pongas de acuerdo con Él. Porque cuando no te pones de acuerdo, el que se va a contristar eres tú. Porque hay caminos que te parecen buenos, pero terminarán dañando tu corazón, entristeciendo tu corazón. Te van a sacar lágrimas por no aceptar la dirección y el consejo del Señor. Amén. Tercero, el Espíritu de Cristo. También se conoce como el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís conforme a la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto sí es bien fuerte. Pablo sí nos dio duro ahí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sencillo. En el texto base que leímos, Jesús dijo que el mundo no le conoce y no le ha recibido. Por lo tanto, la gente que no acepta al Señor como su Salvador, no tiene el Espíritu Santo, no es templo del Espíritu Santo, ¿ok? Pero ahora, es peor que tú le hayas conocido, te hubieses apartado, ¿ok? Porque dice la palabra, mejor es que no me conozca a que me hubiese conocido y te hubieses apartado de mí. ¿Sabes? Ahí nos va a tocar asumir las consecuencias, ¿ok? Dios te ama, y escúchame bien, de lo que dijimos al principio, Dios murió en la cruz y te va a amar toda la vida. Pero el hecho de que permita que asuma consecuencias de tus propios errores no significa que Él dejó de amarte. Amén. Significa que tú no te amaste como Él te amó a ti. ¿Okay? Porque si Él deseando lo bueno y tú queriendo y persistiendo en hacer lo malo, no prestaste atención al consejo de Dios, entonces nos toca asumir las consecuencias de nuestras malas actuaciones. Dios te ama tanto que si 7 veces cae, 7 veces Él te va a perdonar. Pero la idea no es caerse 6, ni 5, ni 7, ni 8 y estarse levantando. O sea, vas a terminar con ñoñas por todo el cuerpo, golpeado de tantas circunstancias de fracaso en tu vida. La idea es que entiendas que Dios quiere lo mejor. Y no te estoy hablando de una religión, de que vengas 24 horas a la iglesia, de que tengas que ayudar constantemente para ver la gloria. No, de que tengas una relación con el Señor y entiendas que Dios quiere lo mejor para ti. ¿Amén? También es conocido como el Consolador. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo he dicho. ¿Ok? La palabra Consolador viene de la palabra Paracletos, del griego, que significa uno llamado al lado de otro. ¿Ok? ¿Sabes? En este proceso, sea cual sea el que tú estás atravesando, sea el que sea que estés pasando, sea espiritual, sea personal, sea un proceso marital, sea un proceso familiar, sea un proceso con tus hijos, con tu esposa, en lo laboral, en lo económico, sea lo que sea, escúchame bien. Él vino a consolarte y acompañarte en medio de esos procesos. Escúchame, para nadie es un misterio que en algunos momentos de nuestra vida hay mucha gente que va a desertar, que te va a dejar, porque te comenzó a ir mal, porque las cosas no te salieron. ¿Cuántos saben que cuando la economía está bien, abunda la gente a nuestro alrededor? ¿Cuántos saben que cuando hay prosperidad, hay mucha gente que se pega de aquellos que prosperan? Lo dice la palabra, ¿ok? Pero la Biblia dice que amigo es aquel que permanece en los tiempos malos. Escúchame, yo conozco uno que siempre va a estar ahí, y que es el Espíritu de Dios, que te va a consolar, que te va a ayudar, que te va a levantar, amén, que va a utilizar cualquier circunstancia natural para que entiendan que hay esperanza mientras estés de la mano del Señor. Amén. Número 5, el Espíritu de gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 29.
Hebreos 10:29 dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Ok? Escúcheme bien. Aunque la gracia, dice la palabra, es don de Dios, porque por gracia somos salvos, dice Pablo, pero la gracia es don de Dios, ratifica el mismo Pablo. Escúcheme bien. Y a pesar de que Cristo es la fuente de toda gracia, toda afrenta contra el Espíritu de gracia, escúcheme bien, tendrá consecuencias. Por lo tanto, usted tiene que ser una persona abierta a lo que el Padre o el Hijo o el Espíritu de Dios quiere hacer en su vida. ¿Ok? ¿Sabe? Entrar a razonar acerca de cosas que uno no comprende y que la Biblia dice que son misterios. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas, hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad humana para persuadir, y mucho menos la sabiduría para igualar el pensamiento y los misterios de Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Nadie entiende la deidad de Cristo y la Trinidad. Y no sabemos. Juan dice, un solo Dios verdadero. Escúchame, 3 personas y un solo Dios verdadero. No podemos entender la manifestación trina de Dios. Pero ¿sabe? La palabra nos llama a guardar prudencia y a ser respetuosos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? Porque no es por ti mismo, escúchame, ni por nadie que vamos a ser regenerados y cambiados. La obra de regeneración y de cambio en nuestra vida obedece a los cambios que va a provocar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Ok? Número 6, el Espíritu de verdad. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me va a glorificar, está hablando Jesús, porque tomará de lo mío y los hará saber. ¿Ok? Fue Jesús quien estableció el título del Espíritu Santo. Lo usó 3 veces. Escúcheme. Y podemos decir que el Espíritu Santo respaldó el ministerio del Señor. Aquellos que servimos en la obra debemos tener claramente que aquel que respalda la palabra, que es anunciada a través de nosotros, aquellos que servimos en la obra, en lo que Dios te ha puesto a hacer, debemos entender que no eres tú quien posee la gracia, sino es Dios quien deposita la gracia sobre cada uno de nosotros, y que todo lo que hagamos, escúchame bien, tenga una influencia sobre el pueblo, sobre la gente, y puedan ver el testimonio de Cristo reflejado en nuestra vida. Amén. Es a través de la obra del Espíritu Santo. Y fue por eso Hechos, y por eso Lucas dice que Jesús, escúchame bien, era respaldado poderosamente por el poder del Espíritu Santo, y estuvo haciendo bienes y milagros por donde Él iba. ¿Ok? Tú quieres ver que Dios te respalde en todo lo que hagas, pues entabla una amistad con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quieres que se te abran puertas? Escúchame bien. Él te enseñará y te dirá qué es lo que tienes que hacer para que ellas se abran. Él te dará sabiduría, Él te dará conocimiento, Él te dará entendimiento. Él provocará que la gracia que proviene de Jesús se comience a manifestar en tu vida. Entonces lo que tú no eras comenzará a mostrarse. Lo que tú no sabías hacer comenzará a manifestarse en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tendrás el respaldo ilimitado del poder de Dios. Amén. Número 8, el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Porque el recibimiento de su poder y de su gracia constituyen, escúcheme, una de las bendiciones más sobresalientes del Nuevo Testamento. Usted tiene que caminar convencido. Escúcheme, cuando usted está lleno del poder de Dios, es porque el Espíritu Santo ha traído convicción sobre tu vida, de que todo lo que emprendas de la mano del Señor será respaldado por Él. Dios no te va a avergonzar, porque Él no avergüenza. Cuando tú eres portador
triunfador, escúcheme, cuando eres lleno del poder de Dios, el Señor, sea lo que tú hagas, sea la disciplina, sea el oficio, sea grande o pequeño, sea próspero económicamente o apenas estés comenzando, lo que hagas, donde lo hagas, Dios te va a respaldar. Amén. Dios te va a respaldar, Dios te va a exaltar, Dios te va a provocar que cosas buenas te favorezcan a ti, que aquellas negativas que pasaron, como dice Pablo, se pongan de acuerdo, escúchame bien, para provocar algo bueno sobre tu vida. Amén. Vamos, si nos pueden dar un fuerte aplauso. Y por último, el espíritu de adopción. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Ok? Escúcheme bien, cuando una persona acepta al Señor en su corazón, es adoptado por Dios. ¿Okay? Es adoptado por Dios, sino que también recibe la conciencia de ser hijo de Dios. Escúchame, y un hijo de Dios no puede caminar en temor. Un hijo de Dios no puede caminar en angustia. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, Él te va a convencer de que tú eres más bueno de lo que tú crees, que tú eres que tú eres más de lo que mucha gente dice, de lo que tú no eres capaz de lograr y capaz de hacer. Amén. El Espíritu Santo va a levantar tu autoestima, escúchame, va a levantar tu cabeza, va a honrar el proceso que te ha tocado vivir. Escúchame bien, va a apartar aquellos dedos que en algún momento te señalaron, escúchame, para juzgarte, para discriminarte, para menospreciarte. ¿Sabe? Cuando tú caminas bajo el poder del Espíritu Santo, tendrás respaldo absoluto en todo lo que emprendas de la mano de Él.